No. No, profe, por ahora no. Bueno, voy a salir de pantalla, de cámara, y voy a compartir de nuevo el libro. Se me cuelga el mouse. Bueno, apareció ahí el libro. Sí, profe, ahí apareció. Ah, tanto penar y estaba acá cerca. Lo que quería decirles hoy del empalme. Bueno, queda un poco desplazado, vamos a achicarlo un poquito. Acá a la izquierda tienen el clásico embotellado que les decía, donde tenemos las barras que vienen de la parte inferior de la columna, obviamente es el elemento comprimido característico, la columna, dentro del espesor de la transición, es decir, las vigas o las losas, la armadura se junta hacia adentro para dejar que después pueda seguir en la misma posición. Y como ven acá, tenemos entre este punto y este punto la armadura duplicada, porque tenemos tanto la inferior como la superior. Era una de las condiciones para los tipos de empalme que habíamos visto. Si hubiera tenido un poco de paciencia, lo veíamos acá. Solo ejemplo, porque acá lo vemos en la foto claramente, donde se empalma a través del embotellado. En los anclajes de armadura de la flexión es básicamente lo mismo que ya vimos. Vamos a ver si dice algo más. Habla del tahueme. Y acá aparece algo que hablamos de ello cuando hablamos del efecto del corte. ¿Se acuerdan que por la forma del esquema de corte teníamos la sección de corte que era... ¿Se ve el cursor ahí? Sí, se ve, profe. Acuérdense que el diagrama de sección de corte era la parte de la cabeza comprimida, la fisura diagonal y el esfuerzo de dovela. Y habíamos dicho que resultaba que el momento en el punto A sobre la sección de corte, el punto donde la sección de corte entraba en la cabeza comprimida, resultaba que se trasladaba a una distancia que era el decalaje de momento. Entonces acá tenemos en este punto el momento negativo y existe un corrimiento de los momentos positivos hacia el apoyo. El punto de inflexión único que conocíamos en la resolución estática, resulta que por el mecanismo de rotura por corte se traslada de esta manera, aparecen como si fueran el mismo punto de inflexión pero desplazado en dos posiciones distintas. Esto es lo que se llama decalaje de momento. Y acá tenemos el diagrama de momentos y acá lo que decía yo, el diagrama resistente o momento resistente de las barras. Momento resistente de las barras. Y esto es el dibujo que quise hacer yo, donde tenemos la barra que se corta, la barra que se empalma y las barras superiores. ¿Lo ven? Las distintas barras. Bueno, son casos particulares que no viene al caso. Algo que quería aclarar, a ver si se puede ver acá. Acá. Las barras inferiores
las barras que toman momento positivo de tramo y que tenemos que llevar obligatoriamente hacia el apoyo, no necesitamos calcular la longitud de anclaje, porque mucho antes las barras estas dejaron de ser necesarias en este punto, y nosotros las vamos a anclar pasando este punto, del lado opuesto de la columna que resulta de apoyo. Entonces acá es constructivamente que llevamos la barra y la anclamos del otro lado. No calculamos esta longitud de apoyo porque la dejé de citar acá. Todo esto resulta como anclaje. Aunque está obviamente en zona de momento negativo, resulta que nosotros estamos anclando una barra que teóricamente no es necesaria. ¿Por qué la norma nos obliga a llevar estas barras donde no son necesarias? Y porque por algún motivo puede fallar este anclaje, este momento negativo, no ser, o existen casos donde por mala praxis demolimos la continuidad de este lado, a la izquierda del apoyo, y resulta que ese momento negativo desaparece. Entonces esa barra por lo menos va a trabajar mucho más tiempo por el efecto de arco que habíamos hablado cuando empezamos a hablar de corte. Por eso es que no puedo cortar las barras de momento positivo totalmente en esta zona. En un apoyo intermedio tengo que llegar por lo menos con un cuarto de la sección necesaria en el momento positivo, y en un apoyo extremo tengo que llegar con un tercio de la armadura necesaria en el máximo positivo. Este es el famoso decalaje del diagrama de momentos. Y acá tenemos en el dibujo el empalme. ¿Ven la barra esta? Se empalma con esta. Ahí está empalmada esta barra. ¿Se llega a distinguir? ¿Lo llegan a ver? Sí, profe, se ve. Bien. Bueno, no voy a seguir con esta compresión simple como venía acá. Con esto, empalmes y anclajes, con el cálculo de la armadura de corte y el cálculo de la armadura de fricción, que fue lo primero que empezaron a hacer con las losas, que vieron que se procede exactamente de la misma forma con vigas, tienen prácticamente todo lo necesario, salvo la experiencia, para calcular losas y vigas de todo el edificio. Pero no agotamos el tema todavía de flexión. Vamos a ver que existen casos. Voy a ir de nuevo al índice para... Vamos a, por afinidad con lo que vimos en la clase pasada, de corte directo y demás, vamos a ir a esta parte que es viga de gran altura. Vigas de gran altura, dijimos que todo lo que estudiamos para flexión y corte era para vigas esbeltas. Dijimos que aceptábamos la aplicación de la hipótesis de Bernoulli. Las secciones planas permanecen planas luego de deformación. En realidad, en una viga aún simplemente apoyada, la presencia de cargas y la presencia de las reacciones en los apoyos hace que en la zona de los apoyos la tensión vertical resulta distinta de cero. Lo vimos por la inclinación de las bielas de compresión, que el esfuerzo de tracción existían y eran transversales. Entonces tenemos una componente vertical
que impide que se cumpla la hipótesis de Bernoulli en las adyacencias del apoyo. Si las cargas son uniformemente distribuidas, la influencia de las tensiones verticales y de las tangenciales asociadas se puede considerar muy parecido a lo que vimos antes, pero tenemos que calcular la armadura de corte y la armadura de flexión para un diagrama de calado, que fue lo que vimos recién. Ese diagrama de calado era la interacción entre el corte y la flexión. Podemos asimilarlo, pero las hipótesis de Bernoulli-Navier no es del todo aplicable ya en las zonas cercanas a los apoyos, aún en una viga esbelta, en una zona cercana a los apoyos o en una zona donde tengan cargas concentradas. ¿Y se acuerdan del principio de Saint-Venant ustedes? Algo sí, profe. Algo así, bueno. Todas esas cosas que les enseñaron a ustedes en algún momento tenían que aparecer, aunque sea para considerarlas y explicar fenómenos. Fíjense, tengo una viga simplemente apoyada. En las zonas extremas, por principio Saint-Venant me dice que hay una perturbación de borde producido por la reacción que se extiende una vez hacia la otra dirección, la altura y la altura acá, que serían los 45 grados de la primera fisura acá, ¿se acuerdan? Coincide en esto. En esta zona, donde el corte adquiere importancia, ¿por qué? Porque las trayectorias principales de compresión dejan de ser francamente horizontales, como en el centro, para tender a la verticalidad en el apoyo. Entonces, aún en una viga esbelta, estos dos cuadrados que tenemos acá en la vista no respetan o no se comportan, mejor dicho, de acuerdo a la hipótesis de Bernoulli-Navier. Que fíjense que era justamente la zona en que el corte viajaba directamente al apoyo en una trayectoria de 45 grados, que era la primera fisura posible que habíamos determinado. Y eso es para una viga simplemente apoyada con carga uniformemente distribuida inclusive. Si vamos a la misma viga ahora con una carga concentrada, sucede lo mismo en los extremos, no cambia absolutamente nada. Pero alrededor de donde está la carga concentrada aplicada pasa exactamente lo mismo. Acá, acuérdense que un esquema de rotura eran las fisuras a 45 grados que aparecían acá por, digamos, punzonado, en realidad no lo llamamos punzonado. Por corte aparecen dos fisuras potenciales acá, que hace que acá también haya una inclinación marcada de las bielas. ¿Se acuerda que esta carga, explicamos clases pasadas, esta carga que por bielas de compresión viajan hasta el cordón traccionado, los tenemos que colgar arriba con una armadura de suspensión? ¿Se acuerda que eso lo explicamos más de una oportunidad ya? En esa zona, a una distancia h a izquierda y derecha de la perturbación, tampoco se cumple Bernoulli. ¿Y qué pasa si el tramo blanco de la viga por algún motivo desaparece? Es decir, si L es, en este caso, menor que 2H, o en este caso L es menor que 4H, en ninguna parte de la viga se cumple la hipótesis de Bernoulli-Navier.
entonces la teoría que aplicamos no tendría injerencia alguna. Las vigas como esta, sin cargas concentradas, cuya luz fuera menor que 2 veces la altura, o con carga concentrada, la luz menor que 4 veces la altura, no podemos tratarla como hemos visto hasta ahora. ¿Por qué? Porque el comportamiento es absolutamente distinto. Lo llamamos vigas de gran altura. Las vigas de gran altura en realidad son bastante más comunes de lo que uno podría llegar a suponer. Se usa muchas veces como elemento de transición entre columnas de niveles superiores a plantas inferiores de edificio elevado, con longitudes entre columnas superiores por razones arquitectónicas o funcionales menores que en la parte inferior. Vamos a ver que en la figura, a ver qué dice acá. No, está bien, da los ejemplos de trabajo. ¿Y se acuerdan cómo era el diagrama de deformaciones, de tensiones en la viga simple? Pues este esquema que tienen en pantalla ahora es la distribución de tensiones en la vertical. Las tensiones de tracción, estamos hablando del estado 1 inclusive, se distribuyen en una zona inferior y las tensiones de compresión tienen una ley de variación absolutamente distinta a la que habíamos visto antes, que era la parábola, ¿se acuerdan? Antes era la parábola. La resultante de compresión ya no está en la fibra, la resultante de compresión está más abajo, en este caso, y la fibra más solicitada no es la superior. El comportamiento es absolutamente distinto. ¿Por qué? Porque las trayectorias de los esfuerzos son distintas. Acá tenemos la carga superior y cómo las bielas de compresión concurren prácticamente en forma directa hacia los apoyos. ¿Lo ven? Normalmente las trayectorias isostáticas de compresión son las más fáciles que podemos ver. Las cargas cómo viajan. Y yo hago en esto trato de establecer un símil hidráulico. Tengo un caño grueso acá. Y acá tengo dos salidas pequeñas. Imaginemos que largamos todo el flujo ahí, imaginemos que la distribución de velocidades fuera lo mismo en todo el conducto. Obviamente se van a concentrar, va a aumentar la velocidad, va a aumentar la concentración de los filetes del flujo en la zona de los apoyos. Sigue una ley de variación como esta. Obviamente hay alteraciones acá que no viene el caso, no responde el modelo, pero sí en líneas generales estamos canalizando los esfuerzos hacia los apoyos. Y es bastante lógico razonar que este es el diagrama de tensiones isostáticas de compresión. Obviamente, ortogonal a este, tenemos el sistema de isostáticas de tracción. Las líneas prácticamente horizontales en toda la altura y con una concentración de isostática de tracción en la parte inferior. Y esto para carga superior. Para cargas inferiores, el esquema es absolutamente distinto y lo tenemos acá dibujado a la derecha. Tenemos la carga suspendida de mi viga de gran altura, donde las isostáticas de compresión son estas. ¿Lo ven? ¿Cómo se rompería esto? Y obviamente si aparece una rotura va a ser por una fisura paralela a las isostáticas de compresión. Es el efecto de arco.
Doy un ejemplo natural. Si tuvieron el placer de haberlo visto, son muy pocos los que lo han visto en persona, mucho más los hemos visto en filmaciones. Pero cuando se rompe el glaciar Perito Moreno, que se socava la parte inferior, se forma el efecto de arco y se van desprendiendo de la parte de arriba hasta que colapsa todo, se va desprendiendo y se forma naturalmente el efecto de arco. Efecto de arco que se produce comúnmente prácticamente en todos los materiales, aún materiales relativamente sueltos, de baja cohesión. Este es el efecto de arco. Fíjese que la respuesta es absolutamente distinta, el esquema es totalmente distinto este a este. Y la armadura vamos a ver que responde también a criterios distintos. ¿Y qué pasa cuando tenemos un elemento continuo? Por ejemplo, acá tenemos una viga de gran altura con ménsulas. Ménsulas cortas. Las ménsulas cortas también, ¿se acuerdan que venían así? Esto de acá para la derecha es una ménsula corta. Acá lo estudiamos como si fuera todo, que es todo un conjunto, pero este esquema ya lo habíamos visto de alguna manera en la ménsula corta. Acá tenemos la parte entre apoyos que es similar a la que vimos recién. Acá. La carga tenemos ubicada en la zona superior. Tenemos la trayectoria de las isostáticas de tracción, la trayectoria de las isostáticas de compresión, confluyendo hacia los apoyos. La luz, vamos a considerarla en estos casos, entre caras internas de apoyos. Pero para todo, para saber cómo se comporta todo y cómo podemos calcularlo, tenemos que situarlo siempre en la posición cuando rompe esto, en función de las cargas. Si en el primer caso, con la carga superior, vamos incrementando paulatinamente las cargas, obviamente se va a comportar bien, pero puede llegar a la falla. Si la armadura flexión es insuficiente, la armadura de tracción es insuficiente, entra en fluencia y se desencadena el mecanismo de falla. Los esfuerzos en esta zona de tracción, como ven, son prácticamente constantes. No existe una derivada de t respecto de x acá. Puede fallar esto muchas veces por falla de anclaje. La armadura inferior no está debidamente anclada en la zona de los apoyos y se puede desprender por falla de anclaje. O que por efecto del gran esfuerzo que se desarrolla en el hormigón, en alguna biela comprimida, supera la resistencia propia del hormigón. Y el otro caso es justamente cuando el flujo de tensiones entra al apoyo. Hay un gran esfuerzo de aplastamiento en esta zona. Como ven, las fallas son bastante distintas a las que se producen con un cuadro de fisuración particular con las vigas esbeltas. Los valores de los momentos flexores y esfuerzo de corte los podemos determinar igual que para cualquier estructura. Es decir, el diagrama de aumento y el diagrama de corte va a ser el mismo en estas vigas de gran altura que en las vigas que vimos antes, en las que conocemos de antes. En general, se ha demostrado que los momentos de tramos resultan mayores y en los apoyos menores que los calculados en vigas esbeltas de altura constante. Para cargas uniformes y relaciones longitud-altura menores o iguales que a 1,
En los ensayos se ha encontrado que los momentos sobre los apoyos son la mitad de los obtenidos para vigas esbeltas, con momento de inercia constante. Y obviamente, si los momentos son la mitad en los apoyos, se incrementan en la misma forma en el tramo. Lo mismo pasa en los apoyos extremos de vigas de varios tramos. Las reacciones son mayores en los apoyos extremos de vigas de varios tramos que para vigas esbeltas. Cuando el sistema es hiperestático, tenemos que tener en cuenta que la gran rigidez de estos elementos, obviamente tienen inercias brutales. Cualquier mínima deformación vertical de los apoyos se traduce en grandes esfuerzos, es decir, que un cedimiento de apoyo acá produce esfuerzos que pueden ser totalmente incompatibles con la estabilidad de la estructura. Y además hacen variar en forma notable la distribución de los esfuerzos en la viga. Y un tema que es de fundamental importancia, aún solo para la flexión, es si la carga es superior o la carga está suspendida. Y si los apoyos son directos o indirectos. Vamos a ver que trabajan totalmente distintos. Ya el peso propio de una viga de gran altura es tan importante como para decir que tengo parte de la carga aplicada arriba y parte de la carga aplicada abajo, porque acá tengo todo el alma de la viga pesada, continua, que está aplicada en la parte de abajo. El peso propio de la viga es una carga distribuida desde la parte superior hasta la parte inferior. En la viga esbelta la diferencia es muy poca. Estamos cubiertos ya por la armadura de corte para suspender esa carga. Vamos a ver que hay una distribución no lineal de la deformación. El diagrama que vimos de distribución de tensiones responde a un diagrama no lineal de la deformación. Ya las deformaciones no son proporcionales a la distancia del eje neutro, que era el principio de Bernoulli. No se cumple con la distribución lineal de las deformaciones o en la zona de estudio. Tenemos entonces una serie de zonas regiones denominadas B por Bernoulli, que se corresponde con la teoría de flexión que vimos para vigas esbeltas. En las vigas esbeltas aparecen zonas también donde no se cumple. Vamos a aplicar ahora una forma de cálculo aquí que es totalmente distinta a lo que habíamos visto antes, pero sí tiene en cuenta. Me salta de cualquier lado a cualquier lado, no entiendo más. Acá tenemos la viga de L igual a H aproximadamente, donde tenemos la carga superior, tenemos en línea de trazos las bielas de compresión, en líneas llenas, casi todo línea llena porque hay parte que no está, la trayectoria de isostáticas de tracción. Y tenemos en el diagrama allí la tensión en cada fibra por arriba y por debajo del eje neutro. Ahí también tenemos un eje neutro donde las tensiones pasan de tracción en la parte inferior a compresión en la parte superior. Y por un momento vamos a buscar un modelo que nos dé el equilibrio con esto. La carga superior, distribuida P, la puedo considerar como sendas cargas aplicadas en los cuartos, dos cargas aplicadas en los cuartos de la luz. Son la línea de trazos verticales gruesas. Voy a suponer que el esfuerzo P por L
se divide en dos partes. Esos son bielas, método de las bielas que estamos haciendo. Estamos reemplazando, ya no hablo de biela de compresión, de biela de hormigón, sino una biela equivalente, la de trazo grueso punteado, que me van a conducir la carga desde la parte superior hasta esa posición, que esa posición no es caprichosa. Esa posición donde tengo los dos puntos blancos es el punto donde está la resultante del volumen de compresiones, el diagrama este. El diagrama este, integrado desde cero, desde acá hasta acá, me da una resultante a esta altura, que es la fuerza de compresión. Yo entonces prolongo estas bielas hasta la altura de la biela, hasta la altura de resultante de compresión debido a momento acá. Y obviamente tengo este esquema, estas dos, que son resultantes de este sistema de carga superior, que van hasta acá, y sabemos que las cargas viajan al apoyo. ¿Viajan al apoyo hasta dónde? Y vamos a considerar que este punto y este punto están en el baricentro de la zona traccionada. Entonces, estamos reemplazando todo este esquema de bielas de compresión y las isostáticas de tracción en un sistema compuesto por este elemento de compresión, este elemento de compresión, este elemento también a compresión acá, y estos elementos inclinados en compresión acá. ¿Y qué me establece el equilibrio en este juego de bielas que tenemos acá? La tracción entre estos dos puntos, que es constante. ¿Lo ven? Esto es un tirante. Lo que estamos diciendo de alguna manera es que estamos reemplazando en el antiguo cordón comprimido, en la viga esbelta, la analogía del reticulado estoy haciendo, y la antigua cordón traccionado, el baricentro de la armadura, lo estamos subiendo ese baricentro de la armadura a una distancia que vamos a ver que podemos predeterminarla. Y la cabeza comprimida, el baricentro de la cabeza comprimida pasa a ser este acá. Y estas las bielas que hacen viajar directamente el esfuerzo hacia la zona inferior. Siempre que hay un cambio de dirección, esta fuerza es la misma que esta. En este esquema es muy fácil hacerlo. Si este es el 50% de la carga, este es el 50% de la carga. La componente vertical de este sistema la conocemos. Acá existe una fuerza de compresión, 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 compresión. Y el equilibrio, la única forma de restablecerlo es que acá no aparezca fluencia en el acero, o si no tengo acero, directamente que se abra abajo. Entonces, lo restablecemos, establecemos el equilibrio con esta fuerza de tracción. Este es el método de las bielas para determinarlo. El equivalente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tengo que calcular yo? Y obviamente yo tengo que calcular la armadura de acero, como en todas las estructuras de hormigón armado. Nuestro objeto, ¿cuál es? Determinar la armadura necesaria. El hormigón lo predimensionamos. En este caso también el hormigón está predimensionado. Por razones estructurales y o arquitectónicas, yo tengo definidas los apoyos, las alturas, y por otras consideraciones vamos a ver que también tenemos definido el espesor. Entonces la geometría la tenemos definida. Por otro lado, las cargas aplicadas sobre ella también las tenemos definidos. Quiere decir que nuestra principal duda es cuánto y dónde poner la armadura traccionada. Para saber eso tengo que conocer el valor de T. Y fíjense que esto es hasta geométrico, muy fácil de calcular. Sabemos de esta la componente vertical y sabemos también la componente horizontal. La componente horizontal de estas bielas
ficticias del modelo que estamos poniendo, la componente horizontal es la fuerza de tracción. ¿Lo ven? Es la única forma de restablecer equilibrio acá. Este es el modelo de bielas y tirantes para una carga superior, una viga de un tramo. Lo mismo podemos decir para carga inferior. Y acá tenemos que hacer un gambito, pero con el mismo concepto que aplicamos antes. La carga que tenemos aplicada en la parte inferior no funciona aplicada sobre la carga inferior. Acuérdense que cuando teníamos una carga indirecta, una entalladura en vigas, una carga en el fondo de una viga, necesariamente debíamos transferir esa carga a la parte superior. Acá hacemos eso. Acá tenemos la carga inferior, también ubicadas dos elementos, obviamente colocados virtualmente. Dos elementos traccionados que me llevan la carga inferior, me la llevan a la zona comprimida. Entonces yo tengo este tirante que me lleva la carga arriba, este tirante que me lleva la mitad de la carga acá arriba, y esa carga va a viajar necesariamente al apoyo. Baja el apoyo. Entonces yo tengo definido también en este sistema, y obviamente se genera compresión acá. Y como ven, esta biela comprimida y esta biela comprimida, me conforman el efecto de arco, el fenómeno de arco. Este es el famoso efecto de arco, que es innato. Yo puedo hacer una cueva sin darle una estructura. Saco suelo, pero el suelo permanece, porque si le doy la forma adecuada de arco, y el suelo tiene las características adecuadas, obviamente es cohesivo, porque si no, si es arena es imposible hacerlo. Tiene que tener cohesión. Yo puedo hacer una cueva en cualquier material cohesivo. El hormigón es cohesivo, continuo, es un sólido en principio, salvando las fisuraciones. Entonces, este es el modelo de bielas y tirantes para una armadura, para una carga suspendida. ¿Me siguen hasta acá, chicos? A ver si hay alguno, usando un poquito la imaginación y lo que ya sabemos que es un edificio que está constituido, qué elementos hay en un edificio. ¿Qué tiene esta imagen entre ancho, alto y con columnas? ¿Qué se puede ver así en un edificio común? ¿Cómo, profe? No entendí la pregunta. En un edificio común, ¿se pueden imaginar en algún caso una imagen como esta? Olvídense de las isostáticas y de las bielas, ¿no? Que tengamos un elemento que tiene el mismo orden de magnitud del ancho que la altura, que podemos decir que tiene cargas en la parte inferior. ¿Formando parte de qué elemento en un edificio normal podemos llegar a tener esto? Y la verdad, no sé si estará bien, pero un tabique. Sí, un tabique podría ser, pero en el caso de un tabique normalmente tiene continuidad y no constituye una viga de gran altura, aunque tenés razón de alguna manera, pero no es lo que yo apunto a la pregunta ahora. ¿Qué tiene una losa cargada y tiene una pared lateral? Una losa cargada con agua y tiene laterales. Un tanque. Un tanque. ¿Lo ven al tanque? Yo puedo decir que esto es la pared de un tanque, el tabique de un tanque, que constituye en sí misma una viga pared, que voy a tener la losa del fondo del tanque cargándome sobre ese tabique, que a su vez va a ir a las columnas. ¿Lo ven? Sabía que con la ayuda del agua les iba a salir el tanque. ¿Lo ven o no el tanque? Estos son los laterales del tanque.
puedo tener 4 lados iguales a esto. La losa del fondo carga el agua. Obviamente también tiene presión horizontal las paredes de un tanque, pero funciona a efecto de las cargas verticales como una viga pared. Es el lugar más común donde podemos encontrar una viga pared en un tanque, que tiene la tapa del tanque apoyada en la parte superior y el fondo del tanque solidario con la parte inferior del tabique, de la pared, de la viga pared, o viga de gran altura, que le carga el peso del agua sobre ese lateral y descarga a través de esos tabiques, que son vigas de gran altura, en las columnas sobre el que el tanque está apoyado. ¿Me siguieron más o menos cuál fue el razonamiento ahí? Sí, profe, sí, se vio. Bueno. Disculpen que trato de apelar mucho a la imaginación por ahí. Bueno, es una forma, desarrollarla es bueno, siempre. Pero aparte tenemos las limitaciones de este medio y mi poca virtud estética con el dibujo. Entonces, hasta ahora hemos establecido la lógica de el modelo de bielas y tensores o bielas y tirantes para carga superior o carga inferior. Y dijimos que un tanque o el lateral de un tanque funciona como una viga de gran altura y en realidad con parte de la carga superior y la parte de la carga inferior. Y acá da un ejemplo, de que es una construcción la nuestra, es una construcción, un modelo esto, como tiramos las bielas y tensores. Fíjense que acá es bastante razonable. Fíjense que esta biela de compresión es más o menos un valor medio de las isostáticas de compresión que vienen bajando acá. Espero que vean, también puedan analizar cómo trabajan las bielas de tracción y las bielas de compresión. En general, como dije, el efecto de arco, o la trayectoria, mejor dicho, de las bielas de compresión es bastante más fácil de ver que la trayectoria de las isostáticas de tracción. Pero si tenemos una, tenemos la otra. Sabemos que es una familia de curvas ortogonales, son familias de curvas ortogonales. Si imaginamos el efecto del arco, podemos dibujar y ver la trayectoria isostática de tracción. Fíjense que están fuertemente localizadas en la zona inferior, pero tampoco en la zona inferior totalmente. Y la zona comprimida, lo que sería la cabeza comprimida, tampoco está arriba de todo. Y eso se da en cualquiera de los dos modelos. Dos modelos para dos situaciones. Acá lo que el libro demuestra es un sistema mal concebido. Fíjense que acá también, esto podríamos decir que está en equilibrio. Tenemos un sistema de carga superior que lo transferimos por biela de compresión acá abajo y por biela de tracción lo subimos, genera compresión acá y genera compresión así de vertical. Este es un sistema que puede estar en equilibrio. Yo puedo hacer en equilibrio esto. Puedo descomponer las fuerzas en estas direcciones. Pero obviamente no se corresponden con una analogía del sistema de trayectorias isostáticas. El sistema correcto es este. Porque fíjense que las trayectorias son francamente, siguen la media de las isostáticas de compresión y la tracción está en la zona de concentración de isostática de tracción. Este otro modelo, que como dije, si bien yo siempre puedo reemplazar este sistema de cargas por este y este. Estos dos puedo descomponerlo en esta dirección y esta. Y este lo puedo descomponer en esta dirección y en esta.
pero no tiene absolutamente nada que ver esto con las trayectorias naturales de los esfuerzos dentro del elemento. Dijimos, y esto es lo que dice ahora con las palabras de Orles: resulta de gran utilidad para plantear el modelo de bielas y tensores correcto el conocimiento de las trayectorias de las isostáticas de compresión y tracción en la zona o el elemento en estudio. Para el planteo del modelo reticulado o bielas y tensores, que es lo mismo en este caso, se pueden realizar algunas consideraciones básicas. El modelo siempre tiene que estar en equilibrio con las cargas y con las reacciones. Los esfuerzos pueden poder viajar naturalmente por la trayectoria elegida. Es preferible siempre imaginar reticulados isostáticos, porque ya bastantes imprecisiones e indeterminaciones tiene el problema. Y la rigidez de las barras, ¿qué rigidez le damos a esas barras del modelo de bielas y tensores? Y sobre todo cuando son hiperestáticos. En cambio, en un isostático no importa la rigidez. En un nudo plano, para que exista equilibrio, por lo menos deben concurrir al menos 3 fuerzas. Eso lo cumple acá. Lo cumple acá, lo cumple acá. Pero acá este cruce de esfuerzos acá no es pasible. Y todo lo demás acá siempre lo cumple. 3 esfuerzos para que sea posible el modelo. Es lo mismo que cualquier nudo en un reticulado. Eso también se da en el reticulado, aunque no lo hayamos descrito así. En un nudo plano, para que exista equilibrio, deben concurrir al menos 3 fuerzas. Algo que no respeta el modelo que vimos recién y que lo destaqué recién. Las bielas no pueden cruzarse. No puedo tener compresión y compresión. Las bielas de compresión, los puntales, no pueden cruzarse. Un tensor sí puede cruzar el puntal. El ángulo entre el eje de un puntal y el eje de un tensor que concurre al mismo nudo no debe ser menor a 25 grados. El ángulo entre el eje de un puntal y el eje de un tensor que concurre no puede ser menor de 25 grados. No pueden ser casi paralelos. Tienen que tener un ángulo franco. Acá vamos a analizar, vamos a ver que con los tips estos que dimos, podemos analizar ya una viga de 2 tramos con carga superior. Vamos a usar con cada uno lo mismo que usamos antes, con cada uno de los tramos. Tenemos la carga en los cuartos. Representan estos dos toda la carga de ese tramo, lo mismo que estos dos, toda la carga de este tramo. La trayectoria, vamos a hacer una sola línea ahora. ¿Cómo viaja el esfuerzo? Y viaja de acá a acá, de acá viaja acá, de acá viaja acá, de acá viaja acá. Es el camino lógico, aunque fuera una entrada al cine y 3 puertas a la entrada de la sala propiamente dicha. En el hall del cine, y una parte viene acá, otra viene acá. Es la trayectoria natural del tránsito o del flujo de tensiones, o lo que llamamos isostáticas. Fíjense que esto, donde hay un cambio de dirección, tiene que existir otra fuerza para que haya un equilibrio. Nada cambia de dirección como en dinámica. El movimiento se mantiene mientras que no haya una fuerza que lo aparte del equilibrio. Acá no puede haber un cambio si no aparece otra fuerza. ¿Qué fuerza puede aparecer acá? Imagínense si estos son alambres y los empujamos para abajo los dos. Acá se juntan. Esto trata de curvarse así para adentro. Esto trata de curvarse para adentro. Acá aparece compresión. Lo mismo que acá aparece compresión. ¿Y qué pasa acá?
Y cuando el mismo ejemplo del alambre, yo deformo esto para abajo, este punto lo bajo, esto se me abre para acá y esto se me abre para acá. Acá aparece tracción. Tengo compresión, tracción, compresión. Y acá abajo, para que caiga, para que cambie de dirección, ¿qué tiene que aparecer? Acá tiene que aparecer compresión. Acá tiene que aparecer compresión. Y acá tiene que aparecer tracción. Lo que hace que surja, más o menos, una vez que se convenzan ustedes, van a ver que lo pueden analizar y hacerlo también, tenemos las 4 bielas de compresión, que son los tramos verticales debajo de las cargas. En este punto tengo la biela de compresión y fíjense que acá también se materializa una suerte de efecto de arco. ¿Ven? Lo mismo que acá. La tracción que se produce sobre el apoyo intermedio está francamente baja en mi estructura. Entonces tenemos en la misma línea compresión en el tramo, tracción en el apoyo, compresión en el tramo a la misma altura. Y obviamente tenemos todo un cordón constante de tracción en la parte inferior. Vamos a ver que tampoco es en la parte inferior tan cerca, donde tenemos una cierta altura entre la resultante de tracción y el fondo del elemento. ¿Me han seguido hasta acá? Este es el modelo de bielas y tensores para una viga de 2 tramos, una viga de gran altura de 2 tramos. Tengo mucho silencio como para quedarme conforme. Sí, profe, se entendió. Bien. Esta primera parte es bastante fácil de ver. Fíjense que para separarse esta y esta, deben apoyarse en algo acá para cambiar de dirección. Se empujan acá adentro para poder abrirse. Después, para volver a comprimirse, también tiene que pasar lo mismo. Acá tiene que haber compresión también. Acá hay compresión, acá hay compresión. Acá, contrario al cambio de dirección, acá se juntan. O mejor dicho, cuando este punto trata de descender, este punto trata de abrirse a la izquierda y este a la derecha, con lo cual acá aparece tracción. Es esto que tenemos acá. En realidad hay un poco de diferencia de escala. Para que este modelo representara esto mejor, tendría que estar esta línea un poco más arriba. El procedimiento de bielas y tensores constituye un diseño plástico del límite inferior. Vamos a tener que verificar de forma independiente las condiciones de servicio. Va a aparecer fisuración y las deformaciones. Digamos que es un tema bastante especial, sobre todo no con un tanque que los esfuerzos están bastante limitados, pero esto es para que conozcamos el funcionamiento y vamos a ver que, por suerte, tenemos estudiosos, hay unas tablas hechas, que acá las tenemos de cualquier manera. Acá el problema siempre es determinar T. Existen muchas publicaciones con expresiones empíricas para determinar qué. El momento dijimos que es válido el mismo que calculamos estáticamente como siempre. Quiere decir que tenemos el momento y sabemos que la ecuación de equilibrio sigue siendo T
o C por Z. Entonces, nuestro problema acá es determinar el brazo de palanca. ¿Qué distancia existe entre este y este para determinar el esfuerzo? Es decir, el centro, el baricentro, las tensiones de compresión y la zona traccionada. El Z es lo que necesitamos saber. El M lo conocemos. Si conocemos el M y conocemos Z, vamos a conocer T. Y si conocemos T, vamos a conocer a su vez. Viga de un tramo para L sobre H entre 1 y 2 o para L sobre H menor o igual a 1. Para L sobre H entre 1 y 2, Z resulta ser 0,15 de H por 3 más L sobre H. Para LH menor que 1, Z 0,6 de L. Acuérdense que lo que quiero saber es T. ¿Cómo sé T? M dividido Z. Y Z resulta ser 0,15 de H por 3 menos L sobre H para H, L sobre H entre 1 y 2. Calculo el brazo de palanca de esta forma. Para L sobre H menor o igual a 1, 0,6 de L. Quiere decir que con esto tengo desde el punto de vista de la resistencia a la fricción solucionado mi problema. En viga de dos tramos continuas, para L sobre H entre 2,5 y 1, tengo esta otra expresión. Para L sobre H menor que 1, Z tanto para momento positivo como para momento negativo, 0,45 de L. Para viga de varios tramos continuos, otra formulita. Una vez determinado el brazo elástico, M dividido Z dividido FI y dividido el coeficiente de minoración, me da la sección de acero. Esto es lo que digo siempre. M sobre Z es T. ¿Y T qué es? A su S por FI por Φ. Esto es la aplicación de lo que repito hasta el cansancio yo. Una vez que tenemos definido Z, tenemos solucionado la armadura necesaria. Obviamente requiere antes definir, calcular el momento último. Y mire que hay recomendaciones acá. ¿Dónde ponemos esa armadura? La armadura se puede distribuir a falta de un modelaje. Esto también lo podemos modelar por elementos finitos. Podemos colocarlo hasta una altura de 0,15 a 0,20 de la zona inferior. Es decir, vamos a calcular que esta posición de la tracción está entre 0,15 y 0,20 de la altura, desde el borde inferior. Además, la norma nos dice que la sección de acero mínima tiene que responder a esta fórmula. Raíz de F'C sobre 4Fi por B por D. O AC mínimo 1,40 dividido FI por B por D. Son expresiones análogas a las que vimos originalmente para vigas esbeltas. Pero dijimos que no era el único modo de falla. También tenemos que verificar qué pasa acá, donde todo el esfuerzo entra en los apoyos, el aplastamiento. El aplastamiento, ¿cómo lo vamos a calcular? Tenemos que, no tiene que alcanzar el corte dividido BC, que es el B y C. B es el espesor de la viga pared y C el ancho de la columna. Es decir, la intersección entre la viga y la columna. C ancho del apoyo y B el espesor de la viga pared. Y tenemos que verificar que el corte, el esfuerzo vertical en ese punto, dividido la sección de hormigón, no alcance el 50% de F'C.
Algunos otros, en vez de 0,5, toman 0,6, pero y para que las tensiones principales de compresión no sean muy elevadas, Leonhardt hizo una recomendación que el ancho B del tabique, de la viga pared, sea mayor que la luz dividido 20. Vamos a ver que hay otras limitaciones, por ejemplo, no menos de 12 centímetros. Como ven, este es un modelo, es una simplificación muy fácil de por ahí visualizar, muy fácil de aplicar, pero en realidad esto es absolutamente mucho más difícil de comprender en su totalidad que lo que habíamos visto antes. Bastante más complejo lo que sucede acá. Acá todo lo que sabíamos no se cumple. Y lo que estamos buscando es un modelo lo más simple posible que nos permita resolver el problema, que calculado de esa forma y ensayado nos dé resultados adecuados. Bueno, con este modelo sirve, con este modelo se cumple. Algunos autores, algunos reglamentos vigentes en otros países recomiendan colocar acero total, A'S, que tenga distintos valores, es decir, distintas recomendaciones. Esto no lo vamos a hacer en clase. Haya una armadura de compresión acá con alguna relación con la geometría y la armadura. Acá tenemos armadura colocada distribuida entre 0,15 a 0,20 del fondo de la viga, la armadura negativa por arriba y armadura negativa acá, en el apoyo, ¿se acuerdan? Esta armadura cubre estos esfuerzos para relaciones de longitud libre entre apoyos sobre altura menores o iguales a 2,5. Acá está otro modelo de armado y vamos a ver que acá las distancias entre barras hay que respetarla en las dos caras y en las dos direcciones. La armadura va a resultar de este tipo, donde tenemos toda la armadura positiva de tramo acá y tenemos en esta zona densamente armado para momentos negativos que tenemos una fuerte fuerza de tracción en el centro de acá de la viga continua. Esta es la forma de armado podemos usar en forma de malla. La armadura se va a colocar hasta 0,60, 0,65 de la altura acá. El CELSOC tiene prescripciones sobre qué esfuerzo no se puede superar. BU es menor o igual que phi por BN, eso es claro. BN es igual a B sub C por B sub S. Mire que esto todo lo vimos ya. B sub N tiene que ser menor o igual a 5 sextos de raíz F prima C B por D. Exactamente lo mismo que vimos antes. Está limitado por corte. Por corte que obviamente son las bielas principales de compresión acá, corte. Y esta es la distribución de armaduras en viga de gran altura de un solo tramo para el CELSOC 201.05. Con cuantías mínimas, van a ver que tiene separaciones. Y acá debería ser ese máximo. Esto está mal, ninguna separación es mínima. Acá debería ser ese máximo de dividido 5 o 30 centímetros. La armadura vertical de corte mínima tiene que ser por lo menos el 2,5 por 1000 de la sección bruta.
¿Y cómo conformamos la armadura? Obviamente acá es crítico el tema del anclaje. Fíjense que la armadura en la parte inferior a 0,15 DH está conformado por barras con esta forma, en U. ¿Para qué? Porque no hay forma de darle anclaje acá, salvo que volvamos a meternos con doble giro a 90 grados. Y las ponemos cruzadas así. Otra armadura de piel puede ser con mallas en los dos laterales, esta armadura a través de mallas en ambos laterales, y con horquillas en los extremos para vincular ambos lados. O estribos verticales y estribos en el lazo horizontal sobre la armadura principal, de esta forma, con horquillas grandes acá, con toda la altura, en todo el centro de la viga. Como ven, está bastante escrito cómo tenemos que armar, cuantías mínimas, todos los esfuerzos. Los esfuerzos en general en un tanque van a ser muy bajos, porque las cargas involucradas son muy bajos y yo tengo inercias acá brutales. Tengo 3 metros de altura, 2 metros de altura, 2 metros 50 de altura. Imagínense, hagan la cuenta del BH cubo sobre 12 aquí. Son valores impresionantes las tensiones. Si fuera un material homogéneo, pues serían muy bajas. Obviamente acá no se cumple Bernoulli, esa cuenta tampoco es aplicable. Nuestra norma en esto cambió lo que indicaba el ACI antiguo. La armadura de corte vertical es más efectiva que la horizontal. Entonces, es más conveniente que haya predominio de la armadura vertical y está limitada, como decíamos recién, al 2,5 por mil de la sección. El área de la armadura de corte paralelo del tramo debe ser mayor que el 1,5 por mil de B. Acá, B por S, la sección lo toma como la separación en horizontal y la separación en vertical. Y nunca la separación debe ser menor que D sobre 5 o 300 milímetros. Cargas aplicadas en la cara inferior. Al igual que cuando analizamos con apoyo indirecto en vigas, la carga la tenemos aplicada en el fondo. Estos elementos verticales son los elementos que tenemos que calcular con la sección necesaria para llevar las cargas desde la parte de abajo hasta H o L, la altura dependiendo cuál sea mayor. Ven que es H o L. Esto es macheteado de la norma Yankee, OR. 0,8 de H o 0,8 de L, el mayor de los dos. Tenemos que prolongar la armadura, que van a ser tipo horquillas, que van a ir desde el fondo, por debajo de la armadura de tracción principal, hasta meterse por encima de ¿dónde? Por encima del arco formado entre apoyos. ¿Se acuerdan la trayectoria y el efecto de arco que hablaba yo? Obviamente necesito transferir el esfuerzo de abajo a arriba para que después viajen por la biela de compresión hacia el apoyo. La armadura va a estar concentrada en la zona inferior y esto aparentemente es, como ven, una viga de gran altura que tiene las losas a nivel inferior, que son los que le transmiten la carga en la parte inferior. No es que esté colgando de acá abajo, sino que está aplicada en la parte baja. Esa es la armadura adicional de estribos para cargas aplicadas. Tenemos la carga total aplicada a la zona inferior, dividido FI y Φ, me da sección de acero necesaria. Sección de acero que tengo que distribuir en las dos caras a lo largo de L
para llevar esa carga a la parte superior. Es también muy fácil de calcular. Un caso típico en que se presenta esta situación lo constituyen los tabiques perimetrales en un tanque prismático elevado. Imaginemos que acá tenemos el corte de un tanque, donde este es el fondo del tanque dividido en dos. Tengo una pared por acá, otra pared por acá, y tengo esto que me hace de viga entre los dos tanques que están cargando, las dos partes del tanque están cargando sobre él. La armadura de flexión de la losa debe apoyar sobre la armadura inferior de la viga, es decir, la armadura de la losa tengo que apoyarla sobre la armadura de la viga acá. Las armaduras de suspensión tienen que ser capaces de tomar la carga última, es decir, la armadura que viene desde acá abajo, que está sosteniendo las losas del fondo, ¿no?, hasta arriba, por encima de 0,8 de L o H. La armadura de suspensión, que llamamos en corte la clase pasada, debe ser capaz de absorber la carga última. Por tanto, si la carga es uniforme, se aplica la fórmula, la sumatoria de la armadura de corte adicional en centímetro cuadrado por metro va a ser la sumatoria de las cargas dividido FI dividido FI. Bueno, es la misma expresión que les acabo de dar yo recién. Nada más que acá son dos losas, por eso la sumatoria de carga, el corte dividido FI FI. Pero a veces existen cargas concentradas de apeo. Esta misma tabique intermedio de un tanque dividido en dos de hormigón, un tanque prismático de hormigón armado dividido en dos, tiene un tabique intermedio. Ese tabique intermedio sostiene la losa del fondo, pero está apoyado sobre la parte frontal y la parte posterior del tanque. Está apoyado indirectamente en las vigas. No descarga sobre una columna. No es este el caso, no descarga sobre una columna. Está descargando sobre otra viga. Este es el tabique intermedio del tanque, que tiene losa a la izquierda y losa a la derecha, que descarga en forma indirecta en el otro tabique. Está apoyado desde acá arriba hasta acá abajo. Esto también produce un efecto de arco acá. Y acá tenemos otra manera de suspender ese apoyo indirecto. El efecto de arco se da así. Yo con una carga suspendida totalmente llevo toda armadura vertical, pero acá hay el corte de esta viga, aplicada sobre la viga del plano de la pantalla, va desde cero al total, se desarrolla a lo largo de toda la altura. Entonces yo tengo que no llevarlo desde abajo hasta arriba, sino llevarlo desde todo el tramo arriba. Fíjense que es apta una armadura como esta, donde estoy colgando por encima del efecto de arco también acá. Y esto no me preocupo mucho por explicarles nada. Ustedes saben descomponer una fuerza en dos direcciones. Son capaces de calcular la armadura esta también. Estos saben cuál es el valor, porque viene de arrastre de esta otra viga, de esta viga, y saben descomponer en esta dirección y en esta dirección. Podemos calcular esa armadura también. Estos son o barras inclinadas o estribos adicionales. Barras inclinadas es una solución, estribos adicionales es la otra solución. Bueno, la forma con que se arma, las distancias, la densificación de armadura por las horquillas en los extremos, la armadura, el ejemplo numérico. Fíjense, algo que se lo iba a dibujar, pero aprovecho que ya está dibujada acá. Fíjense que esta es mucho más alta que las que vimos. Y puede ser un tabique, inclusive de múltiples pisos. Una de ustedes, chicas, me lo preguntó.
Fíjense que también podemos aplicar Saint Venant acá. Acá tenemos una perturbación del borde dada por los apoyos. A una distancia igual a esto, acá arriba, me influye esto. De acá para arriba, los esfuerzos son paralelos. Recién se altera en esta zona. La perturbación de borde son estos apoyos que están aplicados en este lado. Si yo rebato eso hacia arriba, en la misma LN tengo un comportamiento de briga-pared, pero de ahí para arriba funciona como tabique. Fíjense que de acá para arriba funciona como tabique. Lo mismo pasa arriba. Yo tengo una carga concentrada acá. Esto también es una perturbación de borde. A una distancia igual a H, para acá abajo, se me distribuyen estas fuerzas y acá en la zona intermedia tengo un flujo uniforme de tensiones. Hay una transición desde 1 a toda la sección, una manguera que puse yo acá, cómo se distribuye el flujo a toda la sección, y después sobre el final tengo que acomodarlo para tener dos salidas. El flujo hidráulico tiene que concentrarse para acá. En la zona inferior, el cuadrado inferior y el cuadrado superior, aplico Saint Venant y tengo la situación esta en la parte de arriba, donde si acá tengo aplicada la fuerza concentrada, trazo bielas a 45 grados, a una distancia tomo el esfuerzo de tracción, puedo enderezar las bielas y que al final acá abajo tengo que volver a distribuirlas. Entonces tengo acá la armadura de tracción acá arriba, producto del cambio de dirección de las bielas. Esta es la parte superior. Y fíjense que si diéramos vuelta a la imagen completamente, podemos decir que es una doble ménsula, una viga de gran altura doble vez apoyada sobre una columna. Esto es una columna ahora y esto es la carga superior, que en realidad es lo que me viene de arriba o lo que baja acá. Tratemos siempre de entender, si vemos al diagrama de cuerpo libre, esto está en equilibrio. Y esto puede ser la reacción o puede ser la acción. Y esta es la reacción o la acción. Tenemos que poder imaginarnos la reversibilidad. No existe reversibilidad de los caminos estáticos, pero sí podríamos llamarlo así como los caminos ópticos. ¿Se acuerdan que existía el principio de reversibilidad de caminos ópticos? Acá es lo mismo. Yo tengo estas cargas que a través de esta pieza se equilibran con esta, o tengo esta carga que a través de este elemento se equilibran con esta. Es exactamente lo mismo y tenemos que aprender a comprenderlo así. Entonces podemos tener una altura indefinida de esto, un H indefinido, donde la parte superior no cumple Bernoulli ni nada, y una zona inferior donde no lo cumple, y en el resto tenemos un elemento con compresión simple. Acá tenemos la compresión simple. Chicos, voy a dejar acá, probablemente la clase que viene retome algo de esto. ¿Alguna pregunta? No, profe, por ahora ninguna pregunta. Por el momento. Chicos, esto por ahí creen que lo di muy sencillo. En realidad esto es sencillo. Una vez que tenemos a dónde recurrir, la única incógnita casi imposible de calcular analíticamente, que es el rezo de palanca, tenemos, gracias a nuestros ancestros, han sido establecidas ya. ¿Por qué? ¿Cómo lo hicieron? Y obviamente hicieron ensayos, vieron, comprobaron y llegaron a estas expresiones aproximadas que nos permiten la solución. Bueno, chicos, siendo las 22:40 del 11 de junio,
suficiente por esta semana para mí, por lo menos. No sé si ustedes tienen clase mañana. Nos vemos.